Ahora, Entonces, ¿cómo se puede saber? Bueno, lo primero sería, ¿a qué edad sí. como que uno empieza con la marihuana? Pues mira, hoy por hoy es desde las etapas tempranas de la adolescencia, por la apertura, por la baja percepción de riesgo que tiene, y yo creo que entra casi con la misma curiosidad de probar el alcohol y Ok. actualmente el vape, O sea, ¿no? Porque ya 12, los 13 jóvenes, años ya exacto, pueden tener estamos... la curiosidad. Sin embargo, en las estadísticas, al menos acá en México, todavía tenemos que ya el consumo regular se presenta en Más etapas más tardías, ya prepa. prepa o incluso en la época universitaria. Ahora, ¿cómo se puede saber? Porque, por ejemplo, con el alcohol tu hijo llega apestando, vomitando, ¿no? Es como mucho más fácil Sí, claro, enterarte, ¿no? claro. Pero ¿cómo te puedes enterar si le está dando al chubi? Pues mira, obviamente si lo encuentras en un high, pues sí te puedes dar cuenta, Sí, pues sí llega. ¿Qué porque, pasó, claro, ¿no? papá? Y Relájate, la no hagas de carita, hay bolsa. cierta forma de caminar. Yo tuve un profesor que decía que solamente en el caminar, que parece que van flotando Exacto, sobre, exacto. como caminando sobre nubes, se podía dar cuenta si entraba un paciente en high. Pero esto es en un consumo experimental. Generalmente un novato, cuando fuma marihuana, pues el efecto, por muy prolongado que sea, será máximo de 3 horas. Entonces, si se espera que se le baje, llegará a la casa completamente normal. Tranquilamente, sí. Cuando esto que tú preguntas ya es más cuando tienes un chico que ya empieza con un consumo regular, que después se hace un hábito y que pues Ujú. probablemente después se genere una adicción. Y ahí sí podemos empezar a ver cambios generalmente en un consumo de 3 a 6 meses, cambios de conducta, cambios de amigos, cambios de hábitos. No es una droga tan escandalosa, ¿no? Lo que Ujú. platicábamos hace rato en que va a haber una situación que tú digas es que mi hijo se pone mal, ¿no? Se empieza el cuerpo poco a poco, como con el alcohol, empiezas a acostumbrarte a aguantar cierta cantidad de dosis y bueno, después obviamente a consumir más dosis para tener el efecto deseado. Pero los cambios se presentan en un mediano plazo para poderlos identificar. Ok. Ahora, muchos papás los cachan en sus primeros consumos. Ujú. ¿Por qué? Pues porque tienen en la recámara algún Ujú. dispositivo para fumar o el mismo olor. El olor, Hay papás claro. que me dicen, es que su ropa huele a petate quemado, ¿no? Y Me dio el entonces también, petatazo. ajá, el Exacto. petatazo. Y entonces, y ahí es muy bueno porque a veces están en los primeros consumos. Y ese es un momento súper oportuno para poder, Y es un mito que no causa adicción, porque normalmente todos dicen, no, pero pues lo dejo totalmente, cuando quiera, pues es marihuana, o sea, no te causa adicción, y sí te causa Pero ¿por qué adicción, ¿no? causa totalmente. adicción, doctora? Mira, causa adicción y tiene muchísimo que ver porque es una droga que en primer lugar te va a generar una forma de sentir las cosas, ¿no? O sea, te va a cambiar la percepción en que tú vas a ver y a sentir tu contexto y tu mundo alrededor. Pero después, como toda droga, vas a tener una necesidad de sentirte así. Como toda droga, primero, y eso sí se los comento, la mayoría de los pacientes en sus primeros consumos de marihuana la pasan muy bien. Y eso es algo que sí hay que comentárselos a los chavos, ¿no? Hay que decirles que la parte de cómo se vende, de cómo un dealer te va a decir, es que está padrísimo, pues sí, va a estar padrísimo en muchas de las ocasiones, pero después de eso vas a empezar a tener ya una necesidad, ya vas a querer el consumo para sentirte mejor. Y llegado un momento, pues para estar bien y para estar en paz. El tema de la vulnerabilidad para la adicción sí tiene mucho que ver con la edad. Y eso es algo que ahorita que hablábamos de los influencers y que hablábamos de todo este mundo pro cannabis, pues hay un dato que ellos utilizan mucho, que, en el cual se sustentan, se meten a indagar y manifiestan un dato real, que lo contraponen, por ejemplo, para decir, bueno, es que consumir heroína o coca versus consumo de marihuana, pues Mejor es marihuana, muchísimo claro. mejor Sí, sí, consumir sí. marihuana. Entonces ellos agarran un dato que está publicado que dice que las personas tienen un potencial adictivo de 4 a 7% en contra de una heroína que puede ser el 60% de los consumidores o de la coca O un el 50% crack, o el o crack, ¿no? Vamos a el... suponer, estoy hablando de números así en general. Pero esta cifra de 4 a 7 yo la he escuchado en muchos programas de influencers pro cannabis y es un dato real. Lo que ellos no dicen es que ese dato es exclusivamente para el adulto. En un adolescente, que pues es el sector con el que yo más trabajo, la vulnerabilidad va de 17% a 50%. Wow, ¿Y de qué muchísimo. depende? De la cantidad y de la frecuencia y de la edad. Mientras más chavito sea el adolescente, vamos a hablar 11, 12 años, incrementa esta vulnerabilidad. Y además, en un consumo regular, vamos a suponer un chavo ya de 15 años que ya está enganchado con la marihuana.
Si en 6, 8 meses fuma diariamente marihuana, tiene el 50% de generar una adicción. Que generalmente primero va a ser psicológica, ya si quieren más adelante platicamos un poco de esto. Sí empieza como algo muy psicológico, pero después termina en algo físico, No, como y la luego mayoría de las si drogas. lo mezclas con el alcohol, te da la pálida, ¿no? Y es algo muy feo. Sí, de la pálida lo que podemos decir es que sí hay versiones, ¿no? Porque la Es que hay un pálida... truco, ¿no? Primero tienes que fumar y luego, no, al revés, ¿no? Primero tienes que beber y luego fumar, porque si No. primero fumas y No, luego al bebes, revés. ¿no? Esto, O sea, al esto revés. es algo No, es al controversial revés. porque el fumador puro de marihuana Todos bien expertos, ¿no? generalmente Sí, no claro. te consume alcohol, ¿eh? O sea, no, ellos dicen, yo si voy a fumar marihuana no consumo alcohol, porque no se llevan, el alcohol es un depresor. Y la marihuana, que sí se vende como algo que te relaja, realmente puede tener un componente estimulante y puede tener un componente alucinógeno. Entonces no se llevan tanto. Es que ¿no? al final también hablabas de que son, como la venden como una droga recreativa. Entonces, en la palabra yo me imagino que la gente va a fumar porque se la va a pasar bien. Sí. Y el problema es que la gente la utiliza muchas veces para enmascarar emociones negativas, porque tiene problemas familiares en su entorno y todo. Y entonces ahí ya cambia la Sí, cosa. sí. Y Ya sabes no. qué, Rudy, últimamente también creo que los papás se han dado al hecho de fumar marihuana y los hijos lo ven. Porque son papás Sí. jóvenes, Sí, ¿no? sí. Entonces, Exacto. Eso nos está llegando mucho y tienes toda la razón, porque ya son papás que ya traen esta ideología. Exactamente. Pero me gustaría ya más adelante tocar el punto que mencionaste sobre que la recomiendan para el tema de la ansiedad. Estas recomendaciones, la verdad es que sí es algo bastante nocivo como información, porque es exactamente todo lo contrario. O sea, una persona que empieza a fumar marihuana y tiene temas de ansiedad, se va a enganchar de una manera espectacular y además, si sigue consumiendo marihuana, el nivel de ansiedad viene como en un rebote. O sea, va a ser mucho peor, Claro. sobre todo cuando la quiera dejar. Pero hay una gran controversia, ya si quieres platicamos más Doctora, adelante. pero denos sus redes sociales por Muy si bien, algún bueno. papá pues quiere preguntar algo, quiere ir a su conferencia de Deshojando Marihuana, pues pueda tener más información. Claro que sí. Bueno, en Instagram estoy como Katia Pasquel y en Facebook como Katia Pasquel Conferencista. Perfecto. Oye, ¿ustedes creen que la marihuana se vaya a normalizar tanto como el alcohol? O sea, yo no me puedo imaginar una boda, ya sabes que de repente se paran y le pegan a la copa de clink, 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 quiero hacer un brindis, y que de repente digan, bueno, por favor, todos agarren su churro de mota porque vamos a los firmarnos por novios, los novios, exacto. güey. ¿No? O sea, ¿a ese grado crees que puede llegar a ser ya parte Sí. de la vida más adelante ya? Pues fíjate, hay un estigma, ¿no? Todavía, yo creo que la marihuana en toda su historia, pues hubo una época en que no era ilegal, no sé si por ustedes por ahí han leído, y de repente vino todo este bloqueo. Entonces, la verdad es que sí tiene todavía un estigma, sí tiene una etiqueta de que no puedes estar tan bien, ¿no? Neurológicamente hablando, y la verdad es que tan peligroso puede ser el alcohol y tan peligrosa es, por ejemplo, la nicotina. Es que yo, Hace por rato ejemplo, en que mis conferencias, de repente sí le pregunto a la gente, a ver, ¿quién se echó un chupe la semana pasada? Le pregunto a los papás y levantan la mano todos. Y toda la vida he querido preguntar, ¿quién se ha aventado un churrito de mota? Y te aseguro que si alguien se aventa a levantar la mano, todos Me van a da voltear a ver miedo quién todavía. levanta. O sea, Exacto. todavía, o sea, ya va entrando Hay un todo, pero estigma, sí. hay países donde realmente esto ya está súper abierto. ¿Y qué tal está Así es. funcionando eso en la sociedad? Holanda, ¿no? Por ejemplo. Sí, Desde Holanda, hace ya años. al Holanda 100, es ya de los donde países sea. que tiene más de 50 años de tener legales no solo la marihuana, sino muchas otras sustancias. Sin embargo, ellos sí han hecho reportes, sobre todo en tema de cómo ha disminuido la cuestión criminal y la cuestión del narcotráfico. Sin embargo, Sí, porque es tienen- difícil que un marihuano vaya, ¿no? Y Ajá. esto es un asalto, chavo. ¿No? A ver, suban las manos. no, y nos referimos sobre todo... Esa es la lentitud. Fúmate uno en lo que te lo estoy robando. Pero fíjate que, sobre todo en el tema una droga amigable, de ¿no? los cárteles, ¿no? Cosas como las que tenemos acá en México, ellos a lo mejor no tienen ese tema, pero hace no poco tiempo, hace unos 15 años, hubo un estudio bien interesante sobre, ellos mismos se hacían una autoevaluación de lo que significó, por ejemplo, el tema de jóvenes que no terminaban una carrera universitaria, jóvenes que estaban desempleados, porque uno de los efectos que tiene la marihuana, sobre todo en un consumo a largo plazo, es este famoso llamado síndrome amotivacional, en el cual pues ya los chavos perciben Les el vale. mundo, les vale, o sea, y no es que ni siquiera estén preocupados, porque perciben el mundo de una manera tan relajada que no es importante para ellos. Entonces sí hubo por ahí algunos
algunas publicaciones muy honestas por parte de ellos de decir, a ver, hemos bajado estas cosas, tenemos estos beneficios, pero por otro lado también tenemos una gran incidencia de jóvenes que no terminan la carrera o que están desempleados, pero hay que poner claro que estamos hablando de un país de primer mundo, a lo mejor tienen un seguro de desempleo y su vida sigue siendo buena, ¿no? Dentro de lo que cabe. Acá en México, pues, no tenemos eso. Ahora, hay países... ¿Cómo no? Tenemos un sistema de salud igualito al de Dinamarca. Mejor, Mejor que ¿verdad? Dinamarca. Tenemos otros, como en Uruguay, donde también se despenalizó la marihuana, pero ahí han publicado poco. Okay. Hay pocas publicaciones. De hecho, hace rato que mencionábamos de la participación que tuve en el Congreso Internacional, el segundo Congreso de Cannabis, hubo una crítica hacia los países que sí publicaban cómo les estaba yendo con tener la marihuana legal, y de Uruguay había muy pocas publicaciones. Yo no sé si actualmente haya más, pero también se vale que si tú ya lo haces, después te califiques, ¿no? ¿Cómo te fue? Claro. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es Sí, que que si informes, puedes ¿no? recibir trabajadores que vengan en high, o cómo van a regular eso, ¿no? Porque también hace rato que hablábamos sobre los efectos. Uno de los grandes efectos es también la disminución de los reflejos, ¿no? La parte motriz. Ya ahorita en Estados Unidos hay publicaciones, digo, aquí tenemos el alcoholímetro, y se ha hablado en Estados Unidos de cómo va a haber un programa a lo mejor de también poder medir de una manera práctica el high manejando, porque también Claro, tiene un riesgo, los ¿no? reflejos Y de cada por medio. vez hay publicaciones en NIDA con la doctora Nora Volkow, que es una gran, o sea, ella es una persona muy representativa en investigación en drogas en Estados Unidos, y ella ha hecho grandes publicaciones sobre cómo cada vez hay más accidentes automovilísticos en donde Sí, está es presente verdad. la marihuana, ¿no?